Queridos adultos mayores, les traigo información muy importante, la cual puede afectar a todos los beneficiarios del Seguro Social, al igual que futuros jubilados. Como siempre, es muy crucial estar al tanto de los últimos desarrollos, los últimos cambios en el programa, para poder garantizar que ustedes estén informados y protegidos con sus beneficios. Permanezcan atentos para más detalles sobre cómo estos cambios podrían afectar sus beneficios y qué pasos pueden tomar para asegurarse de recibir la ayuda que necesitan. Recuerden que estamos aquí para apoyarlos y guiarlos en todo momento. No se olviden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, el día de hoy queremos hablar sobre cuáles son las mejores y peores edades para recibir los beneficios del Seguro Social. Así que al igual también queremos mencionar los 5 errores que se deben evitar en este año 2024. La decisión de cuándo comenzar a recibir el Seguro Social es crucial para millones de personas, ya que esto impactará en los ingresos mensuales durante toda su jubilación. Pero ello es esencial entender las implicaciones y las opciones que tenemos. Esto es fundamental para cada individuo. Un estudio exhaustivo examinó las decisiones de reclamo de los jubilados, arrojando la luz sobre la edad óptima para comenzar a recibir los beneficios. Según los datos recabados por investigadores de United Income, presentar tu solicitud a los 70 años emerge como la opción más favorable. El momento en el cual se solicitan los beneficios del Seguro Social tiene un impacto directo en tus pagos mensuales. Para recibir el beneficio completo, debes de presentar tu solicitud tan solo al alcanzar la plena edad de jubilación, la cual varía según el año de nacimiento. Normalmente, estas edades pueden rondar entre 65 y 67 años. Luego tenemos presentar la solicitud a los 62 años, la cual resulta en una reducción de hasta el 30%, mientras que retrasarla hasta los 70 años conlleva con un incremento adicional del 24% mensual. Este estudio realizado por investigadores del United Income señaló que presentar tu solicitud a los 70 años maximiza los ingresos de por vida, a pesar de ser la opción menos popular. Tan solo el 4% de los jubilados en general en los Estados Unidos eligen esta alternativa, pero alrededor del 57% podría haber ganado más a lo largo de su vida si hubiera esperado hasta esta edad para presentarla. Presentar tu solicitud antes de los 64 años es lo que resulta menos óptimo, ya que tan solo el 6.5% de los jubilados maximizaría sus ingresos de por vida al hacerlo a los 62 o 63 años. Entonces, ¿cuál es la mejor edad? La realidad es que no existe una edad única y correcta para presentar tu solicitud, ya que esto va a depender de las circunstancias individuales. Sin embargo, considerar prioridades durante la jubilación es algo que puede facilitar tu decisión. Para aquellos que buscan maximizar sus ingresos mensuales, retrasar la solicitud hasta los 70 años es la mejor opción. Según datos ofrecidos por la Administración del Seguro Social, los cheques mensuales de las personas a los 70 años prácticamente son más de $793 que los que presentan a los 62 años. Por otro lado, si jubilarse antes es algo prioritario, reclamar anticipadamente puede ser una decisión válida. Recuerden que también es muy importante considerar la salud personal al tomar este tipo de decisiones. Pues bueno, para poder tocar un poco el tema sobre los actuales beneficiarios,
¿cuáles son los errores que debes evitar en este año 2024? Pues en el año 2023, más de 67 millones de estadounidenses recibieron sus beneficios del Seguro Social. Y si bien pues se anima a los jubilados a planificar que el Seguro Social sea un ingreso suplementario en lugar de ser una fuente principal de ingresos durante tu jubilación, ese no siempre es el caso. Muchos estadounidenses en edad de jubilación dependen del Seguro Social para sobrevivir y no pueden dejar de trabajar sin él. Dado que los beneficios del Seguro Social tienen pues un tanto de peso en el futuro, es muy importante planificarlos en consecuencia. Estos son algunos de los errores más importantes que se deben evitar al solicitar o planificar los beneficios del Seguro Social, y lo cual podría costarle mucho. El primer punto es no recibir beneficios conyugales, pues un gran impulso potencial para sus beneficios del Seguro Social puede provenir de los beneficios conyugales. Si usted estuvo casado anteriormente, si es que fue viudo o actualmente está casado y jubilado, es posible que pueda aumentar su cheque del Seguro Social en una cantidad considerable si califica para los beneficios conyugales. Por supuesto que existen disposiciones condicionales, como no haberse vuelto a casar y que su cónyuge haya ganado más que usted durante su vida laboral, pero los jubilados elegibles pueden aumentar significativamente su cheque mensual. Otro punto importante: olvidarse del SSI. El Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario brinda pagos mensuales tanto a adultos como a niños, al igual que a personas con discapacidad o ceguera que tengan ingresos o recursos por debajo de límites financieros muy específicos. Estos pagos también son realizados a personas de 65 años o más sin discapacidades, pero que cumplen con los requisitos financieros. Los pagos del SSI se pagan mensualmente, pero generalmente en un día diferente al de los pagos del Seguro Social. Si es elegible, es una excelente manera de agregar ingresos a sus beneficios mensuales que tal vez no haya pensado. Otro punto importante son los impuestos del Seguro Social. Muchos suelen pasar por alto el hecho de que los beneficios del Seguro Social podrían estar sujetos al impuesto federal sobre la renta. La cantidad que potencialmente podría pagar de impuestos va a depender en última instancia de su nivel general de ingresos. Esto podría significar que si obtiene decenas de miles de dólares mensuales de alguna otra fuente de inversión, como ser anualidades, pólizas de seguro de vida o cuentas de corretaje, es muy probable que su beneficio esté sujeto a un impuesto como ingreso regular. Y por último tenemos no tener una copia de seguridad. Una gran cantidad de estadounidenses dependen de los ingresos del Seguro Social para la inmensa mayoría de sus gastos. Esto puede generar problemas en el futuro, especialmente durante los años de alta inflación, como lo estamos viviendo en este año 2024, que son particularmente difíciles para quienes tienen ingresos fijos. Las generaciones de cualquier edad harán bien en asegurarse de invertir en vehículos de jubilación, como lo son una cuenta 401k o una cuenta IRA, las cuales van a servir para ayudarles a jubilarse cómodamente.